Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En breves minutos arrancamos. Vamos a esperar que terminen de entrar quienes están esperando. A la espera. Listo, Martín, ya están todos. Bueno, bárbaro. Ahí veo dos personas, no sé si las admito. Ahí las admití. Sí, tienen problemas de conexión. Bueno, bárbaro. Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos a este cuarto ya seminario sobre el proceso de divorcio en el derecho latinoamericano y europeo. Digo cuarto porque ya se sucedieron tres conferencias que incluso las tienen disponibles en el canal de YouTube de la facultad, en esta Universidad de Buenos Aires, de la República Argentina, donde justamente se hablaron de estos temas que hoy finalizan, lamentablemente, igual yo calculo que esto va a seguir, sobre el proceso de divorcio en el derecho latinoamericano y europeo. Como quienes ya fueron asistiendo a estas conferencias que se dan en el marco de la Universidad de Buenos Aires, de la República Argentina, y que tiene y tuvo, y hoy también va a tener distinguidísimos profesores del ámbito internacional, la idea justamente era conversar o al menos nutrirnos de este proceso de divorcio que, si bien acá ya sabemos nosotros que en el régimen legal argentino, cada vez, al menos desde lo cualitativo, se lo ha querido acotar, porque lógicamente la Corte Interamericana, desde Atala Rifo, ha venido reconociendo, y desde antes también aquí en el derecho nacional, distintos modelos de familia, no solo el modelo matrimonial, y no solo el matrimonial que nosotros solemos llamar heteropatriarcal, o al menos así desde el punto de vista sociológico, sino que empiezan a reconocerse diferentes tipos de familia, lo cual hace que el proceso de divorcio, que tiene como presupuesto el matrimonio, uno pueda pensar que empieza a perder vigencia o empieza a perder importancia. Y esto, la práctica nos lo dice, no es así. Culturalmente, y por eso es lindo estos intercambios también internacionales con profesores tan reconocidos que nos puedan nutrir sobre qué está pasando con el matrimonio y con el proceso de divorcio en las diferentes regiones. Latinoamérica es un mundo, una isla, pero hoy también tenemos profesoras de España y de Rusia. Nuestro parentesco con España es indudable, pero con Rusia no tanto. Entonces, esto nos ayuda a que a través de la ventana, podríamos decir que el divorcio es la cerradura, podamos ver un poco más de cómo son también estos regímenes familiares y cómo se solucionan en el ámbito de la jurisdicción y de los procesos judiciales este tipo de conflictos familiares que, reitero, no han perdido importancia, sobre todo, y hablando de hoy, el proceso de divorcio no ha perdido importancia para nada, ni cuantitativa ni cualitativa, como modelo ordenador de la solución, o al menos el trámite del conflicto matrimonial. Así que les damos nuevamente la bienvenida y también agradecer, obviamente, al doctor Kielmanovich, a la doctora Horvitz, que son los organizadores y los directores de este evento, que nos permite también, si bien en el marco, repito, de la Universidad de Buenos Aires de la República Argentina, tener distinguidos profesores de todo el mundo, y que yo creo que es algo de lo positivo de esta pandemia, ¿no? Porque esto era algo extraordinario en otro momento, algo exótico, y hoy en día es algo que lo podemos tener tan cercano que espero que lo podamos valorar como algo hasta positivo de esta nueva realidad, digamos. Es el turno entonces para hablar de la doctora Flora Calvo, ¿no? Iba a arrancar la doctora Flora Calvo Babio, que es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, diploma de Derecho también en la Universidad de París, docente universitaria desde el año 99 en diversas altas casas de estudio,
en España y en el mundo, investigadora, además, en temas de cooperación judicial civil, comercio internacional, operaciones societarias transfronterizas, aplicación judicial del derecho extranjero y mediación, y por supuesto, el derecho de familia, que es el tema en el cual va a abordar la doctora Flora Calvo, en cuanto a su país, que es el Reino de España. Así que, doctora, un placer tenerla aquí con nosotros y la escuchamos atentamente. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por haberme invitado a este interesante seminario. Creo que actividades formativas de este tipo son realmente enriquecedoras porque el mundo en el que vivimos está globalizado, interactuamos todos mucho y bueno, los problemas familiares que antes se circunscribían a los territorios de un determinado estado, pues ahora mismo se han también internacionalizado y es bueno saber cómo se regulan en otros sistemas estos problemas. Bueno, he de decir que el divorcio en España goza de buena salud y que nosotros hemos sufrido un confinamiento muy severo, como no sé si sabrán, pero bueno, se lo cuento, pues hemos estado encerrados en casa más o menos prácticamente 3 meses y medio y eso en cierta medida ha sido bastante devastador para los matrimonios que, bueno, pues andaban ahí un poco debilitados, digamos, y se ha producido pues lo que ha pasado en estos momentos de la pandemia, que se han incrementado incluso las crisis matrimoniales. En España nosotros, para abordar una crisis matrimonial, tenemos 3 formas de hacerlo, que es la nulidad matrimonial, la separación y el divorcio. La nulidad matrimonial es algo a lo que se acude pues, de forma rara ahora mismo, puesto que anteriormente, hasta el año 81, nosotros no tuvimos ley del divorcio y España hasta el año 75 era un estado confesional católico, de modo que la única forma de disolver el matrimonio era a través de la nulidad canónica. Llegó la ley del divorcio en el año 81, pues entonces ya las parejas no tenían que acudir a la nulidad y ya podían divorciarse. La nulidad en nuestros días pues, se usa cuando el matrimonio pues, tiene un vicio que hace que sea inválido desde su constitución. Puede ser un vicio de capacidad o un vicio de consentimiento. Por ejemplo, de capacidad porque se haya contraído matrimonio una persona que no tenga la edad nupcial, que sea menor de 16 años, porque esté previamente casado. Esto sucede, por ejemplo, con un núcleo de inmigrantes que tenemos nosotros que vienen de Marruecos, que a lo mejor están previamente casados o están casados 2 veces, entonces consideramos que el segundo matrimonio, aunque esté válidamente celebrado en el país de origen, pues es nulo, porque pues no reconocemos ni siquiera los efectos del segundo matrimonio simultáneo. Después puede haber problemas de consentimiento, pues que el consentimiento tenga pues un vicio por violencia, intimidación o porque exista un error. Tengo una sentencia, por ejemplo, aquí que es curiosa, que es una sentencia reciente de enero del 2020 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que es como el Tribunal de Apelación de una región de España, en donde se anula un matrimonio porque el marido era travesti. Entonces, pues el hombre se lo había ocultado a la mujer durante los 20 años que duró el matrimonio, era un secreto absolutamente guardado, lo único que este señor, pues su afición la llevaba a las redes sociales y un buen día la esposa lo descubrió y estaba tan enfadada que decidió pedir la nulidad y no el divorcio. Entonces el juez aquí consideró, el juez español es muy reacio a dar las nulidades porque habiendo un divorcio como el nuestro, que ahora veremos que es un divorcio sencillo, es un divorcio express, no plantea problemas, pues es reacio a dar la nulidad. Pero en este caso sí considero que había causa de nulidad porque había un error esencial en las cualidades de la persona, puesto que la mujer, si hubiese sabido esto, desde luego no se hubiese casado. Entonces, por eso entendió el juez que aquí había una causa de nulidad. La otra forma de resolver las crisis matrimoniales es la separación. Casi nadie se separa en España legalmente, porque la separación supone que vas al juez y pues relaja el vínculo matrimonial, el vínculo no se rompe, los efectos de la separación y las condiciones para acudir a la separación son bastante parecidas a las que tenemos para acudir al divorcio, y los efectos son muy similares a los del divorcio en el sentido de que, por ejemplo, una separación judicial pues finaliza con el régimen de comunidad de bienes que pudiesen tener los cónyuges, que en España se llama gananciales.
Con lo cual, si los cónyuges se reconcilian, su matrimonio seguirá vigente, pero volverán a estar casados en separación de bienes, no en ganancias. Y por último tenemos el divorcio. El divorcio se reguló en España en el año 1981 y ha sufrido una serie de reformas a lo largo de los años. En el año 81 era un divorcio al que se accedía directamente en pocas ocasiones y normalmente a través de una separación judicial que se tenía que pronunciar primero por los tribunales, los cónyuges tenían que estar separados judicialmente un año y después tenían que poner la demanda de divorcio. Normalmente en esos casos pues lo que se decía era que te querías divorciar por falta de affectio maritalis, es decir, porque ya no querías a tu pareja, no era un divorcio causal, no había otro tipo de causas más que la falta de afecto, y ahora mismo ya con las últimas reformas ya no se dice causa, simplemente te quieres divorciar y ya está. El divorcio express, que es como le llamamos ahora al divorcio que tenemos, se regula desde el año 2005 y ya tiene muy poquitos requisitos. Solo hace falta que los cónyuges hayan estado casados 3 meses y ya inmediatamente pueden pedir el divorcio. ¿Qué formatos tenemos de divorcio en España? Bueno, pues en España tenemos 2 formatos de divorcio. Puede ser un divorcio de mutuo acuerdo o puede ser un divorcio contencioso. Si no hay hijos, el divorcio pues se puede hacer ante el juez o ante el notario. Esto es también una novedad que ha llegado a nuestro sistema hace poco, hace pues, yo creo que 5 años, y bueno, pues es una cosa bastante práctica para los cónyuges que no se quieren, pero que se llevan lo suficientemente bien para divorciarse rápido y si así discretamente, entonces se van al notario, tampoco es un coste grande el que tiene el notario, se divorcian y ya está, reparten los bienes y en fin, hacen un acuerdo que es perfectamente ejecutivo, después se puede inscribir en el registro sin más problemas. Si hay un divorcio de mutuo acuerdo y hay hijos, el divorcio no puede ser notarial, porque en España, con los hijos menores de edad, bueno, hijos menores, porque si hay hijos mayores sí que puede haber un divorcio notarial, pero con los hijos menores de edad hay que ir al juzgado porque para los menores vela por sus intereses el Ministerio Fiscal. Y tiene que estar el Ministerio Fiscal mirando si el acuerdo al que han llegado los cónyuges es correcto para los niños y puede darse eficacia a ese acuerdo. Porque los cónyuges que se quieren divorciar de mutuo acuerdo tienen que ir al juzgado habiendo ya redactado y firmado un acuerdo que en España se llama convenio regulador. Entonces, en este convenio regulador del divorcio, pues los cónyuges dicen que se quieren divorciar y escriben los términos de su divorcio, especialmente con respecto a los niños. Dicen que tiene la guarda y custodia de los menores, cuál va a ser la pensión de alimentos o en qué porcentaje cada uno de ellos se va a ocupar de la manutención de los niños, quién se queda con el uso de la vivienda familiar. En España es importante porque en España hay poca gente que viva de alquiler. Las familias normalmente se endeudan mucho para comprarse una casa. Entonces, el uso de una casa que está hipotecada y que la hipoteca la tienen que abonar ambos cónyuges, pues es un tema verdaderamente esencial en nuestros procedimientos de divorcio. Y bueno, pues en este convenio regulador también, si hay bienes comunes, pues los cónyuges reparten los bienes y es un acuerdo global de todo. Eso sí, el divorcio es de mutuo acuerdo. Si el divorcio es contencioso, la cosa cambia y se complica naturalmente. El procedimiento de divorcio en España es un procedimiento esencialmente escrito. Se presenta la demanda por el cónyuge que se quiere divorciar y en la demanda pues van todos los hechos de lo que ha sido pues, las circunstancias familiares, los fundamentos de derecho y después en el suplico se dice lo que se pide. Pues la custodia en el sentido que se quiera y demás. Se solicita también la práctica de la prueba que no se pueda practicar en el juicio por la parte, por ejemplo, pues en los juzgados en España, especialmente en los de las ciudades grandes, que sí que hay algunos que no hay una especialización en derecho de familia, pero sí hay unos juzgados que están destinados a llevar los temas de familia. Entonces esos juzgados normalmente tienen adscritos lo que se llama un gabinete psicosocial, de modo que si la familia es muy conflictiva, pues suele hacerse un examen por parte del gabinete psicosocial un poco para que se aconseje qué sistema de custodia sería más adecuado para los hijos, etc. Entonces, todas esas pruebas
se pueden hacer antes del juicio, o bien el juez, si lo considera oportuno, pues ordena que se celebren después. Bueno, pero esto se pone en la demanda, es decir, se escribe en la demanda. Una vez que la demanda se admite a trámite, se traslada a la otra parte, que tiene 20 días para contestar, también por escrito. Entonces, una vez que ya está la demanda y la contestación, se fija la fecha del juicio. En España, el juicio de divorcio, bueno, de separación o cualquier procedimiento en materia de familia, tiene como dos vistas. Una vista de medidas provisionales, que estaba pensada para que se hiciera muy rápido y se adoptasen pues, las medidas pues, más urgentes, digamos, o las medidas, las primeras medidas sobre el divorcio y especialmente sobre los niños, y después, cuando ya se hubieran valorado todas las pruebas, pues hacer unas medidas definitivas. Lo que pasa es que, como nuestro sistema judicial no es el más rápido al oeste del Pecos, la verdad, pues normalmente no da tiempo a que se hagan unas medidas provisionales muy rápidas, y salvo que se tengan que practicar pruebas que se ordenen en la vista de medidas provisionales y el juicio se dividan en dos, se suelen unificar. Es decir, se practican provisionales y definitivas juntas y solo hay un juicio. Y el juicio es corto. Es decir, no es un juicio de estos que hacen los americanos que dura 4 o 5 días. No, es un juicio corto porque básicamente todo se ha dicho en la demanda escrita, y en el juicio pues se practican simplemente las pruebas. Y hombre, puede durar, lo normal es que de 1 hora, 1 hora y media, a veces los juicios se alargan, pueden durar 4, 5, 6, 7, incluso en ocasiones excepcionales el juez corta y reanuda otro día, pero no suele ser lo normal. ¿Qué es lo que se suele practicar? ¿Qué pruebas se suelen practicar en este acto de la vista? Bueno, pues en este acto de la vista se inicia ratificándose las partes en sus demandas y contestación, se proponen las pruebas y normalmente lo que se hacen es interrogar a las partes. Si yo soy el demandante, puedo interrogar al demandado, no puedo pedir el interrogatorio de mi cliente, pero si lo pide la otra parte sí que puedo hacer repreguntas. Entonces se pregunta a las partes. Se llama a los testigos. Si hay algún testigo que sea importante para la causa, pues los jueces no suelen ser muy proclives a admitir las testificales de personas que sean familia, allegados, etcétera, que consideren que no aportan nada al procedimiento, con lo cual se suele denegar. Y después es importante las periciales, porque bueno, pues si hay algún tipo de pericial pues de alguna de las partes, etcétera, pues se practican pruebas periciales y los peritos se ratifican en esas pruebas. Es importante, por ejemplo, me estaba acordando en procedimientos que no son de divorcio, pero de sustracción de menores, que los padres quieran demostrar que tienen las cualidades, unas excelentes cualidades parentales y educativas, etcétera, pues aportan unos informes de psicólogos privados donde les hacen estos test de la psicología clínica, que son tan maravillosos y tan precisos, que dicen exactamente el modelo educativo en el que está el padre, etcétera. Bueno, pues todas esas pruebas se practican en el acto de la vista. Una vez que se ha practicado todas las pruebas, las partes hacen las conclusiones y bueno, pues el caso queda visto para sentencia, que normalmente se dicta pues unos pocos días después de la celebración del juicio. Esta sentencia es ejecutiva desde el mismo momento, desde la fecha en la que se dicta, y se puede apelar. Y se apela ante el Tribunal Superior, ante el Tribunal de Apelaciones, que en España se llama la Audiencia Provincial. Si la Audiencia Provincial cambia algo de la sentencia de primera instancia, por ejemplo, modifica los alimentos, modifica la custodia, etcétera, pues en ese caso la eficacia de esta sentencia de segunda instancia pues se desplegará en adelante, desde la fecha de segunda instancia, no para atrás, es decir, no tiene efectos retroactivos. En el caso de la sentencia de primera instancia, por ejemplo, si se condena a uno de los padres a pagar una pensión de alimentos, sí que los alimentos se podrán reclamar retroactivamente desde la interposición de la demanda. Bien, esto es lo que ocurriría con el procedimiento de divorcio. ¿Hay otro tipo de procedimientos en materia de familia? Pues sí, porque, a ver, el juez en España, cuando hay un procedimiento de divorcio, tanto sea de mutuo acuerdo como contencioso, esa sentencia de divorcio tiene que tener 3 pronunciamientos obligatorios.
tiene que decidir sobre el vínculo, la relajación o la disolución del vínculo matrimonial, tiene que establecer medidas personales sobre los menores, guarda, custodia, derechos de visita, tiene que establecer los parámetros de la manutención del niño, es decir, de los niños, es decir, si hay pensión de alimentos, por ejemplo, o si se comparten los gastos, qué porcentaje de los gastos paga cada uno de los cónyuges. Pero después, en España hay un procedimiento aparte, que es el de liquidación del régimen económico matrimonial. Ese no se ve en este mismo procedimiento. Bueno, depende un poco también, esto es relativo porque depende en qué régimen económico matrimonial estén casados los cónyuges, y aquí ya nos empezamos a complicar un poco. Si los cónyuges están casados en gananciales, que para España es un régimen de comunidad de bienes, para entendernos el régimen de gananciales en España es una hucha. Los cónyuges van metiendo cada uno lo que va ganando o lo que van ingresando de determinadas cuestiones. Hay una serie de bienes que, aunque los ingresos son privativos, pero bueno, en general los frutos de su trabajo, pues uno gana 300 y otro gana 50, pues lo meten en la hucha. Y en el momento en el que se disuelve el régimen económico matrimonial, se parte la hucha y se divide lo que hay por mitad. Eso es como se dividen los bienes gananciales, y dentro de lo que cabe es un poco lo más sencillo. Pero en España, últimamente, los esposos se están casando en separación de bienes. Se casan en separación de bienes, pero adquieren bastantes bienes comunes, en donde cada uno de ellos paga distinto. Y ahí empieza el problema, porque hay que dividir esos bienes comunes que no son gananciales. En el proceso de divorcio contencioso, si los cónyuges están casados en separación de bienes, pero tienen estos bienes comunes, sí que hay posibilidad de añadir una acción al divorcio, que es la división de la cosa común con acción de recobro. Es decir, si uno de los cónyuges ha puesto más que el otro, como esto no es la hucha de los gananciales, uno ha puesto pues más dinero que el otro, pues lo que se hace es que se divide la cosa, pero el que ha puesto más puede cobrar el exceso de lo que ha puesto antes de que se divida. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues más o menos sería así. En España también lo que sucede es que hay muchas parejas que no se han casado, pero que viven, que sean uniones registradas o no, porque nosotros tenemos un registro de parejas de hecho, pero hay parejas que no se han registrado, pero viven juntas y tienen hijos. Entonces, cuando tienen hijos, se plantean también crisis, que se quieren separar y entonces hay que establecer medidas sobre los menores, etc. Y tenemos un procedimiento que no está expresamente regulado, que es el procedimiento de medidas paternofiliales, que se aplica a este procedimiento por analogía las normas del divorcio. De modo que se puede hacer unas paternofiliales también de mutuo acuerdo, es igual, los progenitores pues lo que hacen es aportar al juzgado un convenio regulador en el que pues, se establecen las medidas con respecto a los niños, la guarda-custodia, etcétera, los derechos de visita, la manutención y si es contencioso pues es lo mismo. Después tenemos otros procedimientos también, por ejemplo, de cara a reclamar los alimentos, a solicitar una pensión de alimentos, a ejecutar los alimentos. Si se ha dictado una sentencia de divorcio y hay un progenitor que no paga los alimentos, bueno, pues se establece un sistema rápido para ejecutar y para cobrar los alimentos. Tenemos también, al lado de estos procedimientos principales, procedimientos especiales para determinadas cuestiones, que son los procedimientos que se llaman urgentes, que en España los llamamos 156 y 158 del Código Civil, que sirven, por ejemplo, para decidir sobre las cuestiones en las que los padres no están de acuerdo. Por ejemplo, la escolarización de los hijos, o si el hijo se somete a una operación quirúrgica, o si uno de los progenitores quiere cambiar la residencia al menor y el otro no está de acuerdo. Entonces, esos procedimientos se tramitan por estos sistemas que son rápidos y sumarios y bueno, ya les digo que en España la tramitación normal de un divorcio pues suele durar bastante porque los mutuos acuerdos son rápidos, pero los contenciosos pues pueden durar 8 meses en el mejor de los casos, 1 año y medio en el peor de los casos, en fin, pues estamos con procedimientos que a veces se dilatan un poco y eso es también un poco dramático para las familias que realmente tienen una situación bastante conflictiva.
También, una vez que se ha dictado el divorcio y se han establecido unas medidas sobre los menores, las medidas sobre los menores no hacen en España cosa juzgada material, es decir, se pueden modificar. Siempre que cambien las circunstancias esenciales, cualquiera de los cónyuges o incluso los cónyuges de mutuo acuerdo podrían pedir una modificación de medidas. ¿Por qué puede haber una modificación de medidas? Bueno, pues porque la custodia se le ha dado a la madre, por ejemplo, y el padre tiene unos derechos de visita y resulta que el niño pues alcanza la edad de 12 años, que es una edad a partir de la cual en España es obligatorio que se le escuchen los juzgados, y resulta que el padre pues ha rehecho su vida, tiene otra mujer, hay otro hermano, y el niño quiere no estar con la madre nada más, sino tener una custodia compartida. ¿Esto es un cambio esencial de circunstancias? Sí, pues se podría poner una modificación de medidas. También, pues en los casos de custodia materna, el padre pagaba una pensión de alimentos de 800 euros al mes en concepto, pues eso, de manutención de su hijo, pero resulta que antes trabajaba pues en una empresa, ganaba 3.000 euros al mes y ahora resulta que ha sido despedido y cobra una prestación por desempleo de 1.200. Ya no puede abordar, ya no puede pagar esos 800 euros. Pues entonces hay una modificación de medidas y se cambian esos pronunciamientos de la sentencia o del convenio regulador que ya pues no se pueden cumplir y no se tienen por qué cumplir porque han cambiado las circunstancias. Esto en lo que se refiere básicamente a lo que es el procedimiento. Nosotros hemos introducido también, no hace mucho, algunos métodos alternativos de resolución de conflictos en España, como sería la mediación. Bueno, en materia de familia es la mediación, porque en el ámbito comercial tenemos también el arbitraje, pero en familia no se arbitra nada en España, solo existe la mediación. Y aquí, bueno, pues el éxito de la mediación en España es un poquito relativo, porque yo creo que no tenemos mucha cultura en esto de la mediación y luego, bueno, pues hay juzgados que son muy entusiastas, casi demasiado entusiastas, porque mandan a mediación a las partes cuando a veces pues el caso no es de mediación. En otras ocasiones pues directamente no dan pues como las opciones ni informan a las partes, en fin. La mediación solo está expresamente prevista en la regulación que tiene España sobre la sustracción internacional de menores. Ahí sí que está expresamente prevista y se dice que las partes pueden solicitar la suspensión del procedimiento de restitución para ir a mediación. Yo recuerdo que probé en algún caso esta opción porque bueno, pues era un caso de sustracción de menores con Suiza y bueno, pues parecía que podía haber posibilidad de una mediación y no funciona nada bien, porque en el proceso en España está previsto que la sustracción internacional de menores dure, bueno, pues los convenios que tenemos en aplicación y por una regulación comunitaria que existe, que no dure más de 6 semanas y se prevé que si la mediación se realiza no puede alargar el procedimiento. Pues en este caso es que el procedimiento se alargó mucho. El procedimiento judicial empezó muy rápido, hubo una suspensión para que se hiciese esa mediación en sustracción internacional de menores, pero aparte de que los mediadores no eran nada especializados ni conocían muy bien el caso, pues se alargó excesivamente el tema y en vez de resolverse en las 6 semanas, pues tardó en resolverse como 1 mes y medio más, o sea, tardó en resolverse 3 meses y eso pues realmente no es aceptable. Entonces, pues nosotros vamos intentando un poquito esa vía, yo creo que es una vía que puede ser muy adecuada, sobre todo para bajar la sobresaturación del juzgado con temas que realmente se podrían solucionar, pero ahora mismo no podemos decir que sea algo realmente exitoso en España. En cuanto al sistema de custodia que nosotros tenemos, también ha variado en los últimos años. Nosotros teníamos, como casi todos los países, un sistema en crisis matrimoniales preferente de custodia materna y guarda y custodia para la madre y visitas para el padre. Pero de un tiempo a esta parte, aunque en nuestro Código Civil la última reforma que le llegó habla de que excepcionalmente los juzgados podrán acordar una custodia compartida, ahora mismo es la regla general en España. Es decir, ahora prácticamente todos los juzgados otorgan custodias compartidas, salvo que haya pues,
pues, circunstancias que lo impidan. Por ejemplo, si los cónyuges viven en ciudades distintas o viven muy alejados el uno del otro, pues esto es imposible. La conflictividad entre los cónyuges ya no es un impedimento para que se hagan custodias compartidas. Las custodias compartidas suelen ser por semanas en España. Una semana está el niño con el padre y otra semana con la madre, con intercambio en los colegios. Y en principio, aunque hay situaciones bueno, pues que no está especialmente valorada, sí que parece que es la opción mejor, o que se considera que es la opción mejor, porque en este caso los padres también se implican, los hombres se implican más en el cuidado y en la educación de sus hijos, que se perdía un poco cuando las custodias eran maternas y los padres nada más que tenían los derechos de visita. También se ha solucionado un poco el problema que existía en España, como ya les había comentado anteriormente, bueno, pues en España las familias normalmente no viven de alquiler, sino que se endeudan muchísimo para comprar una vivienda y dedican una buena parte de sus ingresos, de los ingresos de los dos, a pagar esta hipoteca. Entonces, cuando ocurrían las crisis matrimoniales, normalmente la madre se quedaba con el uso de la vivienda familiar y los hijos, y el padre tenía que pagar, aparte de su propia vivienda, porque salía de la vivienda, tenía que pagar también pues la mitad de la hipoteca y de los gastos de la propiedad del piso que estaba ocupando la madre, con lo cual era muy gravoso económicamente. Ahora, con las custodias compartidas, normalmente lo que se hace es que esta vivienda que estaba comprada, o bien uno le compra la parte al otro, o bien esta vivienda se vende, se reparte el dinero, y es una cosa algo más equitativa, también desde el punto de vista económico. Bien, hay que tener también en cuenta una cosa, y es importante porque con respecto a los hijos, porque esto no suele ser parecido en muchos estados del mundo, y es que en España tenemos que distinguir entre patria potestad y custodia de los menores. En España son dos cosas completamente distintas. Nosotros tenemos un artículo del Código Civil que dice que la patria potestad tiene derechos y deberes para ambos padres. Velar por sus hijos, tenerlos en compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Y además representarlos y administrar sus bienes. Esto es la patria potestad. ¿Qué pasa cuando hay una crisis matrimonial y resulta que uno de los progenitores, por ejemplo la madre, a la madre se le atribuye la custodia exclusiva de los menores? Bueno, se le atribuye la custodia exclusiva de los menores, ella los tiene consigo y toma las decisiones de la vida diaria de los niños, pero sola no puede tomar ninguna decisión importante. Es decir, no puede decidir a qué colegio va el niño, no puede decidir si el niño recibe un tratamiento psicológico, psiquiátrico, ningún tipo de tratamiento médico. No puede obtener el pasaporte del niño sola, no puede decidir la modificación de la residencia del menor. Todo eso forma parte de la patria potestad. Si los cónyuges no están de acuerdo, los progenitores no están de acuerdo en alguna de esas decisiones importantes, han de ir al juzgado para que sea el juez el que decida sobre estos extremos. Es esos procedimientos del 156 y 158 de los que había hablado antes. Entonces, es muy importante porque, por ejemplo, para cuestiones referidas a la sustracción internacional de menores, hay un convenio internacional, que es el convenio del año 80 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que habla de que el progenitor custodio tiene derecho a decidir la residencia del menor. Pero, por ejemplo, en España esto no es así. El progenitor custodio no tiene derecho a decidir la residencia. Entonces, en España, si el progenitor custodio unilateralmente modifica la residencia del niño en España de una ciudad a otra, o desde luego desde España a otro país, el progenitor custodio es un sustractor, porque en España la decisión sobre dónde reside el niño pertenece a la patria potestad y no al derecho de custodia. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a los alimentos, los padres tienen el deber de mantener a sus hijos hasta que los hijos tengan independencia económica. En España la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, pero no es hasta los 18 años cuando los padres tienen que mantener a sus hijos, sino hasta la independencia económica. Aquí nosotros hemos tenido bastantes problemas en los tribunales porque, bueno, los hijos en España son bastante reacios
a la hora de dejar la casa familiar e independizarse económicamente, también porque para ellos es difícil encontrar un trabajo ahora mismo, pues que tenga una remuneración suficiente como para poder independizarse, y aparte porque hay determinados estudios que duran bastantes años en España. Entonces, sucedía que había pues bastantes casos en los que los chicos ni estudiaban ni trabajaban. Es el caso que en España llamamos de los nini, o sea, ni trabajan ni estudian, y entonces, bueno, pues estaban viviendo de una pensión de alimentos que el padre pagaba sin hacer nada un poco para ganarse la vida. Entonces, tenemos recientes sentencias ya del Tribunal Supremo que dice que vale, que sí, que es verdad que los hijos tienen derecho a recibir una manutención hasta que tengan independencia económica, pero siempre que hagan algo por la vida. Es decir, siempre pues que estudien, que sean aplicados si es que están estudiando, o bien que, bueno, si ya empiezan a trabajar, pues entonces la pensión de alimentos se extinguiría. Yo recuerdo una sentencia en la que se trataba de un padre que quería extinguir la pensión de una hija que estaba estudiando medicina, porque estaba tardando muchos años. La carrera de medicina en España pues puede durar unos 10 años, y el juez dijo que no se extinguía porque la chica era aplicada, estaba estudiando mucho y aprobando, y entonces en este caso el padre sí que tenía que seguir abonando la pensión hasta que ya pudiese pues ganarse la vida como médico, que sería presumiblemente pronto, pero mientras tanto pues así era. Esto es un poquito más o menos el panorama interno en España. Lo que pasa que a mí me gustaría también, pues a efectos de contar pues un poco lo que es la realidad española, me imagino que la realidad argentina y la realidad de muchos países del mundo, ¿qué pasa con los asuntos internacionales? Porque los asuntos internacionales tienen una serie de especialidades que hacen bueno, pues que tengan que tratarse de una distinta forma y que den bastantes problemas pues a la hora de solucionarse. En España nosotros tenemos pues bastantes asuntos con elemento extranjero. ¿Por qué? Pues porque tenemos bastantes personas de Iberoamérica que se han venido a instalar a España, tenemos también personas que vienen del Magreb, hay muchos ciudadanos comunitarios que también viven en España. Entonces tenemos pues bueno, un núcleo de extranjeros y como viven en España y desarrollan aquí su vida, pues también tienen problemas familiares, que se tienen que divorciar, hay que reclamar alimentos, hay sustracciones internacionales de menores, y esas cuestiones pues hay que resolverlas. Vamos a imaginarnos un asunto. Imaginemos que se trata de un español casado con una argentina, que se han instalado en Argentina, viven en Buenos Aires durante 15 años y tienen 2 hijos. Al cabo de los 15 años surge la crisis matrimonial y el español se vuelve a España y decide interponer una demanda de divorcio cuando lleva en España viviendo 8 meses. Y aquí ya nos vamos a encontrar con el problema, porque si recuerdan, cuando yo les hablaba cómo se tramitaba un procedimiento de divorcio en España, decíamos que el juez por ley tiene que, cuando el divorcio es interno, tiene que pronunciarse imperativamente sobre 3 aspectos: el vínculo matrimonial, las relaciones personales sobre los menores y también los alimentos. Después, aparte, estaba la liquidación del régimen económico matrimonial. Claro, esto es algo que los jueces españoles lo tienen así como tatuado a fuego, y cuando llegamos a los asuntos internacionales nos encontramos con un problema que es el llamado de la dispersión internacional del pleito. Es decir, es posible que los jueces españoles en este caso pues no se puedan pronunciar sobre todo eso porque sean solamente competentes para el vínculo, pero no sean competentes para el resto de las cosas. Por ejemplo, pues, en el supuesto que acabo de comentar. Si el español está en España, como lleva 8 meses residiendo en nuestro país, pues ya los tribunales españoles serían competentes para disolver el vínculo matrimonial, pero en el caso de los niños no lo son, salvo que la madre decida que somete las cuestiones de los niños voluntariamente al juez español, que es el juez del divorcio. Pero si no lo hace, nos encontramos que el juez español tendría competencia para divorciar, pero no tendría competencia para decidir sobre las medidas paternofiliales, porque para eso solo tendría competencia los tribunales argentinos.
Y ahí pues a veces nos hemos encontrado con el problema que los jueces españoles se declaran debidamente incompetentes o competentes cuando no lo son, etcétera, pues porque por esta estructura que tenemos en nuestro sistema interno. Hay en otros países donde esto no pasa. Si recuerdan pues, la conferencia que les dio Carolina Marín Pedreño, pues sabrán que en Inglaterra pues uno puede pedir el divorcio solo, puede pedir las medidas sobre los menores solo, puede pedir alimentos, orden financiera, disolución de bienes, pero en España normalmente se hace todo junto, pues cuestan los procedimientos internacionales entender esto. Nosotros en los procedimientos internacionales tenemos una regulación tanto de la competencia como de la ley aplicable que nos viene dada de Europa. Anteriormente era una regulación interna, es decir, era el legislador español el que, como regula el divorcio interno, pues regulaba también cuando los tribunales eran competentes, cuál era la ley aplicable o cuáles eran las condiciones que tenían que tener las sentencias para poder ser reconocidas. Pero en la actualidad son los reglamentos comunitarios, es decir, son las normas comunitarias las que dicen todo esto. Pero aún así hay distorsiones, porque dentro de las normas comunitarias todos los Estados miembros de la Unión Europea, y dentro de esos Estados miembros metemos a Inglaterra, porque todavía, aunque se han ido con esto del Brexit, pero los reglamentos comunitarios se siguen aplicando y probablemente cuando pase este año, cuando lleguemos a enero, pues harán un acuerdo para seguirlos aplicando, es decir, es una especie, actúa como si fuese un Estado miembro. Pues aquí tenemos que se han unificado las normas de competencia, es decir, hay unas normas comunitarias que dicen qué jueces de qué Estados miembros son competentes para un divorcio, que a veces puede haber dos simultáneamente competentes para ello, pero no se han unificado del todo las normas de derecho aplicable. De modo que en España pues, nos pasa una cosa bastante curiosa, porque tenemos bastantes personas españoles o matrimonios vistos con Inglaterra, entonces se establece así como una especie de carrera al tribunal, lo que se llama el forum shopping. Las señoras se van corriendo a Inglaterra a poner demandas y los señores se vienen corriendo a España porque les es más favorable. De hecho, yo recuerdo un caso que, bueno, pues me asesoré en un determinado caso y demás, en que se trataba de dos españoles, que ella vivía en Inglaterra con el niño y él siempre había vivido en España, pero bueno, iba y venía y demás, y surgida la crisis matrimonial, pues hubo la carrera al tribunal, la señora se adelantó y puso la demanda en Inglaterra y el señor pues la puso 20 días más tarde en España, con lo cual ganó el foro, la señora española en Inglaterra, y la diferencia de la sentencia pues fue enorme, porque aquí en España le hubieran condenado a él probablemente pues a pagar una pensión de alimentos, era un matrimonio que él tenía mucho patrimonio y demás, pues lo hubieran condenado a lo mejor a pagar 2.000 euros de alimentos más 2.500 de compensatoria, y en Inglaterra le condenaron a pagar 3,5 millones de libras en concepto de alimentos. Entonces, claro, la carrera al tribunal está servida. Y tenemos este problema con las normas comunitarias que, como son tan amplias, establecen unos criterios de competencia que a veces dan competencia pues, a más de 2 tribunales comunitarios, pues establece una carrera al tribunal, un forum shopping, etc. Bien. Después, también en materia de reconocimiento de sentencias de familia, en Europa tenemos un sistema que propicia que el reconocimiento de sentencias pues sea ágil y se produzca, bueno, es lo que se pretende, porque a veces no es tan ágil. Por ejemplo, si tenemos que reconocer, es curioso que entre España y Argentina, que tenemos pues tanta vinculación y tanto trato, no exista un convenio bilateral de reconocimiento de sentencias. Entonces, las sentencias que se dictan en Argentina, pues en España tienen que pasar el procedimiento interno español, los controles, que son 9, que son unos controles pues más intensos que si hubiese un convenio internacional. Y en la Unión Europea, pues todos esos controles se han aligerado. Si un cónyuge español y otro francés pues se divorcian en Francia, pues el divorcio que allí se dicte se reconoce con facilidad en España porque se puede reconocer e inscribir directamente en el registro civil, no tiene que pasar por una homologación judicial. En cambio, si hay un divorcio, en el caso este que había puesto anteriormente, de español casado con argentina, si se divorcian en Argentina, la sentencia que se dicte en Argentina, pues en España tiene que pasar primero por un reconocimiento judicial, con lo cual se tarda más,
y después ya iría al registro. En la Unión Europea, además, pues también tenemos el efecto hay algunos reglamentos que permiten la ejecución directa y no hace falta reconocer, por ejemplo, para ejecutar una resolución que otorgue alimentos pues a un deudor en España o en otro país. Yo recuerdo un caso que se trataba de una señora española que se había quedado embarazada de su jefe francés y bueno, pues con tan buena puntería que habían sido mellizos, y le pone un procedimiento de filiación en España en donde se determina la filiación de este señor y se le condena al padre a pagar una pensión de alimentos. La pensión de alimentos que se fija en España es directamente ejecutiva en Francia y no se tiene que hacer el procedimiento de exequatur, sino que directamente, si cumple una serie de condiciones que son muy aligeradas, se trata como si fuese una resolución francesa y ahí se ejecuta. Bueno, pues esto sería poco más o menos, para no cansarles así más. No sé bueno, pues no, si ha agotado el tiempo, si les parece una duración adecuada, pero yo creo que es un poco la panorámica de cómo sería el procedimiento en España, pues tanto el procedimiento interno como con elementos extranjeros, y yo creo que dejamos pues también un poco más de espacio por si en las preguntas hay algún tema que les suscite pues algún interés más o que les plantee más dudas. Bueno, muchas gracias, doctora. Sí, ¿no? El tiempo está clarísimo. Además, tenemos también un panorama, porque también de esto se trata, de cómo es allá en España. Para nosotros, no sé si ahí el doctor Kilmanovich estamos escuchando, hay cosas que realmente nos sorprenden, y para bien, o sea, hay cuestiones, hay trámites que los realizan de una manera muy, muy diferente aquí a cómo lo hacemos aquí en Argentina, así que la verdad que es muy enriquecedor. Como preguntas de los colegas, yo le voy a transmitir algunas que estuvieron haciendo. Si en caso de la doctora Blinder, había hecho, si en caso de separación de bienes, sería el reclamo de uno al otro como una especie de compensación o repetición por lo que uno aportó de más frente al otro, es la pregunta. Sí, nosotros además tenemos aquí una jurisprudencia bastante diversa, porque en algunos casos había algunos jueces que consideraban que si un cónyuge había puesto más dinero en un bien común, en el caso de separación de bienes era una especie de donación, se entendía que era una donación de ese esposo al otro, pero la reciente jurisprudencia en España dice que no, que para que haya una donación tiene que ser expresa. Entonces, si uno ha puesto más, tiene derecho a reclamar el exceso de lo que ha puesto. Y esa es la línea pues, que está ahora mismo en la actualidad. Clarísimo. Muy bien. Bueno, y ahí una preguntita más, doctora. ¿Cuál sería la edad límite para pagar alimentos al hijo mayor que estudia en España? Sería la consulta. Pues es que no tenemos exactamente una edad límite. A ver, si el niño tiene 42 años ya, pues supongo que no, que se cortarían los alimentos. Pero, el famoso adolescente de 50 sí, el famoso años. adolescente como el chiste, sí. Pues lo que pasa es que es verdad que hay determinados estudios, pues algunas ingenierías, la medicina en España dura mucho, porque son 6 años de carrera, luego está el MIR. Hay veces que no se aprueba el MIR, que es el examen que hay que hacer para tener un destino y una especialidad. Pues yo creo que el límite serían como los 30 años. Ese sería el límite. Yo no creo que haya pensiones de alimentos que vayan más allá de los 30 años. Pero vamos, que en principio suele ser como 23, 25, que es cuando los chicos acaban las carreras y empiezan a trabajar, más o menos. Muchas gracias. Una última consulta aquí de la doctora Grunstein. Si uno de los cónyuges ha puesto, claro, ha aportado más, ¿tiene derecho a pedir recompensa al otro? Pues depende del régimen económico matrimonial. Bueno, la verdad es que en lo que se refiere a la vida corriente, los dos regímenes son parecidos. O sea, si resulta que los cónyuges están en separación de bienes y han tenido un nivel de vida muy elevado porque uno ganaba mucho, eso no se puede reclamar después.
Lo que sí se puede reclamar es si han comprado una cosa a medias y uno ha puesto mucho y el otro no ha puesto, o uno ha puesto todo y el otro no ha puesto nada, pues ahí sí se podría reclamar. En caso de gananciales no se puede reclamar nada, ni siquiera los bienes comunes. Los bienes comunes, lo gráfico es la hucha. Se mete y se saca de la hucha por igual, es igual que si uno contrae más deudas que el otro, tampoco se le puede reclamar, y cuando la crisis matrimonial llega, se disuelve el régimen económico matrimonial y se reparte a partes iguales lo que haya. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por la exposición. Ahora le toca el turno a la doctora Svetlana García, de San Petersburgo, Rusia. Recién la doctora Calvo nos ilustró sobre España, ahora nos vamos a Rusia. La doctora Svetlana García es abogada del Colegio de Abogados de San Petersburgo, profesora del Instituto de la Abogacía de San Petersburgo y de la Universidad Pública Panrusa de la Justicia, especialista en Derecho de Familia, Derecho Penal, Derecho Internacional y litigante también ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, miembro de la Comisión de Colaboración Internacional de la Barra de Abogados de San Petersburgo y autora de numerosos trabajos y artículos sobre derecho de familia y derecho penal. Así que, nuevamente agradeciendo a la doctora Flora Calvo su exposición, pasamos a escuchar ahora a la doctora García. Todo suyo el panel, doctora, muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Para mí de verdad es muy gran honor de poder hablar hoy en esta lección. Bueno, español no es mi idioma materno, así que por favor yo les pido perdón por los errores que seguramente voy a hacer. Pero bueno, espero que me vayan a entender todos y que mi intervención vaya a ser interesante para ustedes. Bueno, mientras hablo, yo les voy a compartir una presentación que hice para ustedes. Yo creo que los organizadores les van a enviar mi presentación. Bueno, un momentito. Ahorita se las comparto. Sí, aquí está. ¿La pueden ver? ¿Sí? ¿Me pueden escribirlo en chat? Sí, se ve. Ok, sí, perfecto. Se ve perfecto. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues proceso de divorcio en la Federación de Rusia. ¿Cómo es? De hecho, en muchas cosas es distinto al proceso de otros países. Ok, ¿cómo se regula? Claro que por los convenios internacionales y acuerdos bilaterales entre Rusia y otros países. Pero el problema es que Rusia no tiene muchos acuerdos bilaterales con los países extranjeros. Con Argentina, por cierto, sí tiene. Con España también. Pero con la mayoría de los países del mundo no tiene, y así, por ejemplo, es muy difícil reconocer una decisión del juzgado extranjero en Rusia y al revés. Pues también, ¿qué más? La Constitución de la Federación de Rusia, claro. También Código de Derecho de Familia, Código del Procedimiento Civil, que también es muy importante porque en este código hay muchas reglas que regulan cómo tiene que ser el proceso de devolución de los menores de Rusia a los países de su domicilio. Y también decretos del Tribunal Supremo de Rusia. Pues los decretos son muy importantes porque son obligatorios para los jueces de todos los juzgados del país, y los decretos contienen, bueno, como se los digo, contienen explicaciones sobre los asuntos muy importantes, como por ejemplo, cómo se determina la cuantía de los alimentos en una situación, en otra situación. O cómo, por ejemplo, deben solucionarse casos de custodia, ¿sí? En una situación, en otra situación. Pues así, dando muchas explicaciones, tenemos algo como guías de cómo actuar en los casos diferentes. Lo de la práctica judicial, pues Rusia no es un país de precedentes, entonces
la práctica judicial más o menos se toma en cuenta, pero no mucho. Bueno, y ahora las cosas, pues, más sobre el tema. Al principio, el matrimonio. Matrimonio, según la ley rusa, es una alianza voluntaria entre un hombre y una mujer. Y esto significa que aquí en mi país no se reconocen matrimonios homosexuales. Y si, por ejemplo, un matrimonio homosexual fue registrado afuera de Rusia, dependiendo de las circunstancias del caso, es probable que las autoridades rusas no reconozcan aquí ese matrimonio. El matrimonio se registra en un órgano especial que se llama órgano del registro de los estados civiles. Y es importante recordar lo de la edad. Es que en Rusia el matrimonio se puede registrar desde la edad de 18 años y en unos casos ciertos incluso antes, desde la edad de 16 años. Por ejemplo, en caso del embarazo, en caso de, no sé, de la emancipación, en caso del nacimiento de un hijo, pues cuando hay razones, bueno, muy importantes, sí, razones serias. Lo de las parejas de hecho, pues aquí en Rusia no se reconocen. Y a las personas que solamente conviven juntos, no importa si tengan o no tengan hijos, pues esas personas no se tratan como esposos. Y eso es muy importante cuando, por ejemplo, se habla de la división de los bienes. Si así, solamente conviviendo juntos, uno de los cónyuges adquiere los bienes, el otro cónyuge, bueno, no cónyuge, perdón, conviviente no tendrá ningún derecho a recibir una parte de estos bienes. Esas parejas, de hecho, solo se reconocen en el tema de los derechos paternales. Entonces, si los convivientes tienen un hijo común, entonces ellos tienen los derechos iguales y las obligaciones iguales. Pero lo de los derechos de esposos, pues no los tienen. No son esposos aquí en Rusia. Bueno, divorcio. Divorcio puede registrarse sin la vía judicial en el órgano del registro de los estados civiles. En caso de que los cónyuges consientan el divorcio y no tengan hijos comunes menores de edad. Este procedimiento es muy fácil, solo hay que rellenar un formulario especial y presentarlo ante el órgano. Ya está. En los demás casos, el matrimonio se disolverá en la vía judicial y solamente así. Y por cierto, hay una restricción según la ley que no permite a un esposo empezar el procedimiento del divorcio en caso de que su esposa esté embarazada, o tampoco él puede hacerlo hasta que cumpla un año el hijo o la hija común de los cónyuges. Pues así entonces se considera que se protegen los intereses de los menores. Pero por cierto, la ley no dice que existe, bueno, la ley no dice que ese hijo debe ser común, solo se dice del hijo y ya. Entonces, en uno de mis casos, yo tuve un problema cuando presentamos una demanda de divorcio y la demandada fue la esposa. La esposa tenía un hijo, pero fue un hijo de un amante. Y ya que la ley no dice que el hijo debe ser común, el juzgado de la primera instancia nos rechazó la demanda de divorcio. Afortunadamente, el tribunal de apelación canceló esa decisión y así pudimos registrar el divorcio, pero de verdad eso fue algo muy raro, pero pues así dice la ley. Aparte del divorcio, también existe el procedimiento de nulidad de matrimonio. Pues, ¿cuándo es posible?
Es posible si el matrimonio fue celebrado sin el consentimiento de los cónyuges o de uno de ellos. De hecho, eso es algo que me parece un poco raro ya en estos días, pero en Rusia hay unas regiones donde la gente vive en las tradiciones muy viejitas y pues así a veces a las chicas les hacen casarse con los hombres con quienes no quieren casarse. Y si después eso se revela, pues se puede anular el matrimonio. También el matrimonio se anula si el matrimonio fue celebrado antes de que los cónyuges llegaran a la edad de 18 años. En Rusia es imposible, claro. Pero si, por ejemplo, un ciudadano ruso viaja afuera de Rusia a un país donde se puede registrar el matrimonio antes de llegar a la edad de 18 años, este matrimonio no va a ser reconocido aquí en Rusia. También el matrimonio se anula si a la fecha de registro del matrimonio uno de los cónyuges ya estaba casado con otra persona. En Rusia, claro que es imposible casarse 2 veces, pero imaginemos que uno de los cónyuges ya pudo casarse en un país extranjero. Y cuando uno se casa afuera de Rusia, nuestro registro de los estados civiles nunca va a obtener esa información, porque no tenemos que registrar de nuevo ese matrimonio que fue registrado afuera de Rusia. Y bueno, si eso se revela, pues el matrimonio se va a anular. También el matrimonio se anula si los cónyuges son familiares cercanos, si son un adoptante y un adoptivo, o si, por ejemplo, uno de los cónyuges o ambos fueron descalificados en el orden judicial por el motivo de trastorno mental. No sé si yo lo traduje correcto, quería decir, descalificado es cuando una persona pierde unos derechos suyos y pierde la oportunidad de obtener obligaciones por tener un trastorno mental. Pues no es solo tener un trastorno, sino tener consecuencias legales por el trastorno. Y también el matrimonio se anula si uno de los cónyuges antes de casarse no le informó al otro cónyuge que tenía una enfermedad venérea o HIV. Solo se habla de estas enfermedades y de ninguna más. Pues, por ejemplo, tampoco la ley habla sobre el trastorno mental. Ok, bueno, seguimos adelante. No, bueno, unas palabras más sobre el divorcio. Pues el divorcio, de hecho, es un proceso muy largo en Rusia. Si también se pide la custodia, régimen de visitas y otras cosas más. Normalmente tenemos muchas audiencias, como por ejemplo de 2 a 10, 12 audiencias, y son largas, con las interrogaciones de los testigos, con explicaciones orales, con estudiar las pruebas escritas, y etcétera, etcétera. Cuando presentamos la demanda, no tenemos que indicar las razones de divorcio. Solo se dice que ya es imposible conservar la familia y ya está. Lo importante es indicar la fecha de la separación de facto. Pues, ¿por qué es importante? Porque de eso va a depender el régimen de los bienes comunes de los esposos. Es que si, por ejemplo, la pareja ya no convive juntos y si uno de los cónyuges adquiere los bienes, esos bienes se van a considerar sus propios bienes. O si, por ejemplo, uno de los cónyuges firma, no sé, un acuerdo de préstamo o algo así, pues si tiene una deuda, cuando ya no convive con su esposo, esa deuda solo va a ser la suya y no del otro progenitor. Y es importante porque en general, según la ley, todos los bienes de los esposos se dividen en 2 partes iguales cuando se registra el divorcio.
Las deudas también, pues los bienes y las deudas se dividen en dos partes iguales, casi siempre. Hay pocas ocasiones cuando es diferente, por ejemplo, si la madre no tiene trabajo, tiene, no sé, 3 hijos o más y está muy mal económicamente, es probable que un juez le dé una parte mayor de los bienes, pero es probable, no es obligatorio, claro. Cuando presentamos la demanda, tenemos que traducirla si la persona demandada es un extranjero. Y todos los gastos son para el que presenta la demanda. Aquí en Rusia no hay ninguna asistencia jurídica gratuita en casos de derecho de familia. Por cierto, incluso para los casos de devolución según el convenio de 1980. También no hay ninguna asistencia gratuita en traducciones, en otras cosas. Entonces, todos los gastos son para las partes de los juicios. Si el extranjero quiere participar en persona en las audiencias, él tendrá que invitar a un intérprete profesional para realizar las traducciones. Entonces, normalmente los procesos de divorcio son muy costosos aquí. Aunque no es necesario solucionar todos los asuntos en el mismo proceso. Si, por ejemplo, solo es necesario divorciarse, pues es un proceso más rápido, menos costoso y no es obligatorio también pedir la custodia, el régimen de visitas, los alimentos y otras cosas más. Siempre se puede presentar las demandas separadas. Incluso no es necesario solucionar estos temas en la vía judicial. Si, por ejemplo, los esposos se divorcian y tienen hijos comunes, ellos pueden negociarse entre sí y pueden llegar a un acuerdo escrito o verbal también, sobre la custodia, sobre el régimen de visitas, sobre los alimentos. Pues ir al juicio no es su obligación, solamente es un derecho. Ok, y ahora vamos a hablar sobre las relaciones paterno-filiales. En Rusia, según la ley, ambos progenitores de un hijo menor tienen iguales derechos y obligaciones. Y no importa si estén casados entre sí o no. Tampoco importa a quién de los progenitores el juez le va a otorgar la custodia. Es que en Rusia no tenemos esa palabra custodia como lo entienden ustedes en otros países. Yo más tarde se los voy a explicar en detalles porque aquí en Rusia solo determina un lugar de vivienda del menor con uno de sus progenitores. Pero viviendo con ese progenitor, normalmente es la madre, eso no significa que al padre le deprivan algunos de sus derechos. Él también puede solucionar todos los asuntos relacionados con el hijo. Absolutamente todos. No sé, cosas de educación, de servicios médicos, ocio, pues todo, absolutamente todo. Y si los progenitores tienen un conflicto sobre el tema, pues ellos pueden ir al juicio, pero el juez, lo que va a hacer el juez, solamente va a solucionar una situación concreta, una situación cierta. Pero nunca ese juez va a decir que, por ejemplo, el padre ya no podrá tomar decisiones sobre la educación del niño. Bueno, patria, potestad y custodia. Como ya se los dije antes, la ley rusa es muy, muy distinta a la ley de la mayoría de los países. Entonces, la custodia aquí, la custodia clásica, no existe. Esa palabra se traduce como apieka y en mi idioma esa palabra apieka siempre significaba
la guarda y tutoría de unos terceros sobre los hijos que no tienen padres o, por ejemplo, si tienen padres, pero los padres fueron deprivados de sus derechos paternales. Luego, esa palabra apieka también empezó a tener otra significación, pues custodia. La custodia, como ustedes la entienden. Pero en Rusia, lo que está escrito en el Código de Derecho de Familia es el domicilio de un hijo menor. Más o menos esto es lo mismo como custodia en España, Argentina, más o menos, en general diría. Y también decimos el ejercicio de los derechos paternales por un progenitor que vive separado del hijo. No digo régimen de visitas, porque este ejercicio de los derechos paternales no solo incluye el derecho a tener un régimen de visitas, sino también el derecho a tomar decisiones sobre la salud, sobre la educación y otras cosas más. También en Rusia existe limitación de los derechos paternales y privación de estos derechos. Yo hoy no tendré tiempo para contarles sobre la limitación ni de la privación, pero en breve les puedo decir que es algo que se aplica en pocos casos, cuando los padres de verdad son muy malos padres y así les deprivan de los derechos. Pero deprivar de los derechos no significa deprivar de las obligaciones. Entonces, los padres siguen pagando los alimentos, por ejemplo, y si ellos cambian su actitud hacia el hijo, pues ellos podrán, ¿cómo se dice?, renovar sus derechos, devolver sus derechos paternales. Bueno. Entonces, el domicilio de un hijo menor solo es el domicilio. Es lo que normalmente pedimos cuando presentamos una demanda de custodia. Digo custodia, pero en Rusia se llama domicilio de un hijo menor. Y lo del otro padre, pues el hijo solo le podrá visitar, sí, pero ese progenitor tendrá todos los derechos iguales. Pues, ¿qué se toma normalmente cuando se determina el domicilio de un menor? Claro que la edad del menor, sus lazos con cada uno de los progenitores, con sus hermanos, otros miembros de la familia, los caracteres de los progenitores, sus relaciones entre sí, sus relaciones con el hijo, actividades y horarios de trabajo de los progenitores, sus situaciones económicas y matrimoniales, características del ambiente del domicilio de cada uno de los progenitores, otras circunstancias importantes. Pero bueno, de hecho, les puedo decir que casi siempre el domicilio de los menores se determina con sus madres. Sí, claro que el decreto del Tribunal Supremo de Rusia pone todo esto, pues que se tome en cuenta la edad del menor, los lazos del menor con sus progenitores y bla, bla, bla. Pero en realidad, la mentalidad rusa es así. Cada menor debe vivir con su madre. No importa cuántos años tenga. No importa si el padre, no sé, sea un buen padre. Es que en muchos casos los padres, por ejemplo, están económicamente mucho mejor que las madres. Pueden tener los lazos más fuertes con sus hijos que las madres. Y en general todo puede estar a favor de los padres. Pero, sin embargo, casi siempre los juzgados dan la custodia, bueno, determinan el domicilio de los menores en el domicilio de sus mamás. Y normalmente en sus actas judiciales, los jueces aplican el principio 6 de la Declaración de los Derechos de los Niños. Los jueces dicen que no se pueden separar los menores de sus madres, salvo circunstancias excepcionales.
Para que ustedes entiendan cómo es la práctica judicial en Rusia, yo les voy a dar dos ejemplos. Bueno, caso número 1. Yo le presenté a la madre que ya estaba divorciada y con el padre ella tiene 4 hijos a la edad de 7 y 13 años. Los hijos mayores, una niña de 12 años y un niño de 13 años, tenían muchas ganas de vivir con su papá y con la madrastra. Pues la madre estaba un poquito mejor económicamente que el padre, pero los lazos de los niños mayores, eran mucho más fuertes con el padre que con la madre. Y también es importante notar que los hermanos mayores fueron interrogados en la audiencia judicial y los niños dijeron en frente a la jueza que sí querían vivir con el padre. Los niños dijeron lo mismo a los psicólogos y psiquiátricos que efectuaron la evaluación ordenada por la jueza. Y esto no funcionó para nada. La jueza escribió una decisión muy cortita diciendo que pues ambos progenitores son muy buenos, tienen las circunstancias iguales económicamente, psicológicamente, etcétera, 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 pero hay que aplicar el principio número 6 y entonces los niños, los hijos menores no se pueden separar de su madre, salvo circunstancias excepcionales. Para mí, esto es un poco raro cuando este principio se aplica para los niños a la edad de 12 y 13 años. Bueno, también otro caso. Yo ahora mismo estoy representando a un ciudadano belga que ya reside en Rusia 10 años y aquí tiene un negocio. Pues él económicamente está muy bien, está casado con una mujer rusa y tienen un hijo común de 8 años. Y bueno, el problema es que la madre tiene esquizofrenia y su estado de salud está muy mal. Ella se hospitaliza unas veces al año, siempre tiene que tomar los medicamentos, pero ella dejó de tomarlos y esto no es bueno porque su salud así se pone peor y peor. Y bueno, ella en octubre de 2019 abandonó la familia y se fue a vivir con su madre, pues con la abuela del hijo. Después, en diciembre, ella, no sé por qué, tomó su actitud. Ella fue a la escuela donde estudia el niño y ella lo recogió. El niño no quería ir con ella, pero ella no le escuchó ni nada, no le dio caso y se fue con el niño. Ahora la mujer vive con el niño en la casa de su mamá. Y pues, como veo la situación yo, es que en los materiales del caso hay muchos informes médicos que prueban que de verdad la situación con la salud de esta mujer está muy mal, muy seria, que la mujer se pone peor y peor y esto puede influir mucho en el niño, en su hijo menor, pues es lógico que el niño viva con el padre. Aunque el órgano de tutela, de tutela de los menores, que es un órgano oficial aquí en Rusia y su opinión siempre se toma en consideración en casos de custodia y régimen de visitas. Pues ese órgano de tutela opina que esto no importa que la madre tenga esquizofrenia, que en general no se puede decir que es mala madre, una mala madre, entonces el niño puede tener su domicilio en la casa de la madre. La jueza, pues todavía no entendemos qué actitud tiene ella, pero si la jueza dicta la decisión a favor del padre, pues eso me va a sorprender mucho. Porque en Rusia, incluso si la madre tiene esquizofrenia o, por ejemplo, otra enfermedad
psiquiátrica muy grave, esto no significa que ella no va a obtener la custodia. Y bueno, por eso normalmente cuando un padre, especialmente si es un padre extranjero, cuando me pide que yo represente sus intereses y sus intereses en el caso de determinación del domicilio de su hijo, yo normalmente al principio trato de estimar la situación y analizarla. Y si yo veo que va a ser imposible de obtener el domicilio del menor con el padre, yo siempre le digo al padre, mejor no pierdas tiempo en esa guerra, mejor consiente que el hijo viva con la madre, pero vamos a presentar una demanda para obtener un régimen de visitas más o menos favorable. Es importante porque si, por ejemplo, un padre extranjero, si digamos, presenta una demanda pidiendo que un juez ruso determine el domicilio de su hijo con él, afuera de Rusia, seguramente va a perder. Pero el juez va a tener en su cabeza un pensamiento de que este mismo padre, si por ejemplo obtiene un buen régimen de visitas con viajes del menor a su país, pues es muy probable que este padre no devuelve al hijo a Rusia después de ese periodo de la visita. Y entonces, así el padre nunca podrá obtener un régimen de visitas con viajes del hijo a su país, solo en Rusia. Aquí de verdad en mi país hay muchas decisiones cuando los jueces no dan viajes de los hijos menores a sus padres afuera de Rusia. Bueno, lo de la opinión de los menores, ¿se oye o no? Sí, se oye. La ley rusa no determina la edad mínima desde cuál es posible huir a un menor, pero dice que desde la edad de 10 años es obligatorio huir al menor. Normalmente los menores se interrogan por los jueces en audiencias judiciales y también es mejor invitar a un pedagogo. Además, si un niño tiene menos de 14 años, pues la participación de un pedagogo es obligatoria. Sin embargo, la opinión de los menores no puedo decir que siempre se toma en cuenta. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les di, pues ambos niños menores pedían determinar su domicilio con el padre, pero la jueza ignoró la opinión de los hijos menores totalmente. Bueno, ahora lo del derecho de visita y régimen de comunicación con los hijos. Pues esto es lo que se llama régimen de visitas en otros países y en Rusia. Como ya les dije, es la ejecución de los derechos parentales por el progenitor que vive separado. Bueno, esas visitas, pues la amplitud de visitas puede ser muy distinta y siempre depende de deseos de los progenitores, de su hijo menor y también de las circunstancias del caso. Si, por ejemplo, los padres se negocian entre sí, pueden llegar a un acuerdo y pueden, no sé, establecer unas visitas muy largas, muy frecuentes, pero si hay un conflicto, un juez va a tomar en consideración todas las circunstancias del caso y yo puedo decir que en muchos casos, de verdad en la mayoría de los casos, los regímenes de visitas no son muy favorables para los padres. Pues, ¿qué toman en cuenta los juzgados? Bueno, la edad del menor, el estado de su salud, el nivel de afición del menor a cada uno de sus progenitores, otras circunstancias importantes. Y pues los regímenes pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, si un menor tiene, no sé, 1 año, 2, 3 años, se considera que todavía es muy pequeñito y entonces las visitas pueden tener lugar en el domicilio de su madre, por ejemplo, en el domicilio de sus abuelos, que son padres de la madre,
también en un parque y siempre, siempre con la presencia de la madre. Las visitas normalmente no son frecuentes, puede ser como 2 veces al mes o no sé, dos veces a la semana. 2 veces a la semana de verdad es mucho. Casi nunca los jueces dictan un régimen de visitas así. Bueno, cuando un niño ya crece y tiene más años, por ejemplo, está a la edad de 3 a 7 años, pues ya puede tener más visitas, a veces con la presencia de la madre, a veces sin su presencia, bueno, dependiendo de las circunstancias. Los lugares también pueden ser diferentes. Es probable que ya por fin un niño pueda pasar noches en casa de su padre, pero no es siempre. Normalmente pasar noches y viajar con el progenitor que vive separado, que normalmente es padre, es posible cuando un niño ya tiene, no sé, 7 años o más, o bueno, cuando ya es un adolescente. Yo no sé por qué es así, pero normalmente los regímenes de visitas no son muy buenas para los padres. Bueno, pues para que ustedes entiendan cómo pueden ser los regímenes de visitas diferentes, yo les voy a dar 2 ejemplos. Pues caso número 1. Yo le presenté a un padre español que tenía en aquellos tiempos una hija de 10 años, pero él antes no le había visto durante 9 años. Cuando su hija tenía 1 año, la pareja se separó y la madre se fue a Rusia de España. Ya no quiso hablar con su marido y el marido no insistía tanto. Entonces, 9 años sin ver a su hija propia. Bueno, y cuando empezamos el caso, yo le expliqué que no podemos pedir, no sé, por ejemplo, viajes de la niña a España ya ahora mismo, porque la niña no te conoce. Ella sí sabe que su padre se llama Rafael, ella sabe que nació en España y no sabe absolutamente nada más. Entonces yo le propuse actuar así. Pedir un régimen temporal por un periodo de 1 año, por ejemplo, ¿sí? Un periodo cuando la niña podría acostumbrarse a la situación nueva, a la situación de que tiene padre y el padre ya se comunica con ella. Pues, y para el periodo de, no sé, de 11 años a 18 años, yo le propuse tener al principio más viajes de él, de España a Rusia, menos viajes de la niña de Rusia a España y luego al revés, ¿sí? Más viajes de la chica, de la niña a España. Bueno, él me dijo que está bien, entiendo todo. Explicamos todo a la jueza, pero la madre, ella dijo a la jueza que cuando ella se había ido de España, el padre insistía en que ella le devolviera a la hija. Entonces la madre dijo que tenía miedo de que la niña pudiera ser sustraída por su mismo padre en el caso de su viaje a España. Y pues la jueza, como yo creo, ella le confió mucho a la madre y determinó un régimen de visitas que no estipuló ningunos viajes de la niña a España, nunca. Pues desde la edad de 10 años hasta la edad de 18 años, sin ningún viaje de la niña a España. Y pues le dio citas al padre, citas muy cortitas, que podían durar como 2 o 3 horas, si no me equivoco, y cada tercer sábado del mes. Pues increíble. Es imposible realizar en práctica ese régimen de visitas, tomando en cuenta que el padre reside en España, que ahí trabaja, no puede viajar frecuentemente a Rusia, además no tiene tantos recursos financieros.
Y bueno, afortunadamente los progenitores, yo no sé cómo, pero ellos pudieron llegar a un acuerdo verbal y cuando presentamos un recurso de apelación, la madre ya le dijo al padre que pues ella sí entiende todo, que está de acuerdo con las visitas del padre más largas, más frecuentes. Y ahora, al pasar 4 años, yo creo, la madre parece que empieza poco a poco a hablar con el padre sobre los viajes de la niña a España. Y pues otro caso donde todo fue al revés. Una decisión judicial muy favorable para el padre. El padre, pues español y chileno, tiene 2 pasaportes, reside en España y él estaba casado con una mujer rusa. Ellos tenían en aquellos tiempos un hijo de 3 años. La madre, de hecho, había trasladado a Rusia a su hijo, pero el padre al fin decidió que para un niño tan pequeño es mejor vivir con la madre, pues está bien, pero él quería obtener un régimen de visitas con los viajes del niño a España. Y pues, a pesar de la protesta de la madre, lo logramos. Ahora el niño tiene derecho a tener 3 viajes a España sin la presencia de la madre, 3 veces al año y además en los veranos los viajes son muy largos. Bueno, también, ¿qué más? El padre tiene derecho a los viajes sin límite, los viajes a Rusia, y tiene derecho a la comunicación remota con el hijo, pues charlas por Skype, WhatsApp, también la madre, si no me equivoco, está obligada a mandarle al padre las fotos del hijo. Pues esto es algo muy, muy bueno para Rusia porque la práctica judicial en general es muy mala. Y bueno, casi terminamos lo de los alimentos. Aquí en Rusia, alimentos a favor de los hijos se pagan solo hasta la edad de 18 años. No importa si el hijo estudie o no. Al llegar a esa edad, un hijo tiene derecho a recibir alimentos solo en caso de su incapacidad física. Es cuando no puede trabajar por una enfermedad grave. Esta lista de las enfermedades está incluida en un decreto especial del gobierno de la Federación de Rusia. En cuanto a los cónyuges, bueno, aquí en Rusia no existe la pensión compensatoria que se paga por el divorcio. Un esposo solo le paga alimentos a su ex esposa si ella está embarazada y también luego hasta que el hijo común cumpla 3 años. También se paga, como ustedes ven, al excónyuge jubilado o al excónyuge que se ha hecho incapaz para el trabajo antes del divorcio o durante 1 año después del divorcio. Pues también incapaz para el trabajo por tener una enfermedad grave que está en la lista especial, en la lista oficial. También la ley permite demandar alimentos de los hermanos, abuelos, hijos mayores e hijastros, pero solo en casos de que los hermanos, abuelos, hijos mayores e hijastros no puedan trabajar por una enfermedad grave o en caso de que estén jubilados. Y además, los alimentos se cobran solo si la persona que debe pagar tiene los recursos financieros para esto. Pero esta regla no se aplica cuando se hable de los alimentos a favor de los hijos menores de edad y también a favor de los excónyuges. Lo de la cuantía de alimentos. Bueno, si se trata de los alimentos que se pagan a un hijo menor, la cuantía puede ser como una parte cierta de los ingresos mensuales del progenitor o también se puede fijar una cuantía cierta. Si es una parte, pues, ¿cómo se determina la parte? Está determinada por la ley, por el Código de Familia de Rusia. Si el progenitor tiene que mantener a un hijo, pues él paga una 1/4 parte de sus ingresos.
Si tiene que mantener a 2 hijos, él paga una tercera parte. Y si tiene que mantener a 3 hijos o más, pues paga una media de sus ingresos. Claro que no es bueno para los padres que tienen los ingresos muy altos. En este caso, ellos pueden presentar una demanda ante un juzgado para que un juez le disminuya la cuantía de los alimentos. Si se habla de la suma fija, pues normalmente los juzgados basan su calculación en lo que se llama la cuantía mínima de subsistencia vital de menores. De hecho, en Rusia no existe ninguna calculación, no sé, cierta. No hay ninguna fórmula. Y esa suma, esa cuantía mínima, es solo lo que les ayuda a los jueces a determinar una cuantía de los alimentos. Pues para que ustedes entiendan, en Moscú esa suma es 14.812 rublos, pues aproximadamente 160 euros. En San Petersburgo esa cuantía es como 120 euros, más o menos. Es que la cuantía mínima se distingue en las regiones diferentes de Rusia. En Moscú es más o menos alta, pero en otras regiones no. En unos casos un juez puede pensar que esa cuantía mínima es suficiente para mantener a un niño, ¿cierto? Y entonces también se considera que esa cuantía mínima debe dividirse entre 2 progenitores. Entonces, 7.000 rublos se debe pagar por la madre, 7.000 rublos por el padre. Entonces, el padre tendrá que pagar alimentos de 7.000 rublos, pues como 80 euros. En otros casos, los jueces piensan que este dinero no es suficiente, entonces pueden cobrar como 2 cuantías o 3 cuantías de un solo padre. A veces una cuantía. De hecho, es muy diferente, muy diferente. Por ejemplo, yo representé a una madre rusa que se divorció de un finlandés y él ganaba como 5.000 euros mensualmente. Y ellos tienen 2 hijos. Pues la jueza determinó 2 cuantías mínimas para cada hijo. Pero en otro caso, no fue mi caso, fue un caso de mi colega, pues un español ganaba como 2.000 euros y algo más, como 2.200, 2.300 euros mensualmente, y un juez ruso, pero en un pueblo pequeño, puede ser, pensó que todos los extranjeros son ricos, no sé, pues un juez ruso determinó la pensión de 80.000 rublos, que es como 1.000 euros, pues casi la mitad del salario del padre, es muchísimo. Pues, y si se habla de los alimentos que se pagan a otros miembros de la familia, normalmente también la calculación se basa en lo que se llama la cuantía mínima, pero la cuantía mínima de subsistencia vital de las personas de la edad mayor. Normalmente es más o menos igual que la cuantía mínima para los menores, pero en general las sumas que se pagan a otros parientes pues no son muy altas. Bueno, creo que es todo. De hecho, tengo mucho más que contar, pero ya que no tenemos mucho tiempo, además tengo ganas de responder a sus preguntas, pues les agradezco por la atención. Aquí en el último slide ustedes pueden ver mis contactos y si tienen unas preguntas, si necesitan una consulta, pues siempre estoy disponible. Bienvenidos a escribirme. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora García. Lo mismo que con la doctora Calvo, es fantástico poder ver estas diferencias que hay. Y yo creo que ni el mejor estudio de derecho comparado puede tener la riqueza de ver cómo usted cuenta los casos, es decir, cómo se resuelve. Una cosa es estudiar la ley, leemos las leyes, incluso podemos leer doctrina, pero el caso, el ejercicio, cómo resuelven los jueces, eso es realmente algo muy enriquecedor y le agradecemos muchísimo
por habernoslo transmitido. Hay algunas preguntitas, yo antes reconozco haberme adelantado con la doctora Calvo a hacerle algunas preguntas cuando es verdad que habíamos concertado hacerlas al final, pero bueno, a veces es el entusiasmo. A ver, doctora García, si le parece le transmito algunas preguntas que formulaban algunos colegas ahí en el chat. Hay un colega que pregunta, una colega, ¿en Rusia solo existe régimen patrimonial de ganancialidad o comunidad, o los cónyuges pueden optar por el régimen de separación de bienes? Creo que no entiendo bien la pregunta. A ver, yo... pueden optar, bueno, ajá. Es si todo es común o pueden sí, entiendo. pactar que cada uno... Bueno, si los cónyuges firman un acuerdo, ellos pueden poner todo lo que quieran en el acuerdo. Pero si el caso se soluciona por un juez, pues solo así, según la ley. Todo se divide en dos partes iguales. Claro, es lo que aquí en Argentina nosotros llamamos el régimen de la ganancialidad o comunidad. Por eso a veces, acá lo entendemos, pero es verdad que a veces se complica la... A ver, la otra pregunta más es, la cuota alimentaria de los hijos menores, ¿no depende de las necesidades del alimentado y la capacidad del alimentista, o sea, de quien debe prestar los alimentos? Bueno, en teoría sí, claro. Depende de las necesidades, depende de la capacidad de la persona que tiene que pagar, pero en realidad, en cada caso, todo es muy diferente. Como digo, por ejemplo, un padre puede ganar muchísimo, pero los alimentos van a ser muy, muy pequeños. Y, por ejemplo, un niño puede necesitar muchos servicios médicos muy caros, ¿sí? Pero también hay casos cuando los jueces determinan, no sé, la suma muy, muy alta, la suma de los alimentos, y el padre pues tiene otros hijos, está casado la segunda o la tercera vez, ¿sí? Por ejemplo, no sé, perdió trabajo, no tiene ahorros ni nada, y él así, no sé, sin embargo, tendrá que pagar una suma muy alta. Eso depende, yo creo, pues de las circunstancias y también puedo decir que de la actitud de un juez hacia este progenitor. Esto también puede influir. Eso es igual en todos lados. Eso no cambia con el mundo. Bueno, doctora, muchísimas gracias, muy clara. A ver, perdón, hay una preguntita, si me permite, doctor, que me han hecho, o ya justo hicieron una preguntita. Para la doctora es si existen medidas para ejecutar las cuotas alimentarias. Yo calculo que medidas de compulsión deben ser medidas de... Para ejecutar, como entiendo, los actos judiciales, ¿sí? Bueno, sí, claro, hay medidas, sí. Bueno, en Rusia existe un servicio especial que se llama el servicio de los alguaciles judiciales. Ellos son los oficios que, toman medidas para ejecutar de la manera forzosa las decisiones. Y, por ejemplo, si el padre no paga los alimentos, pues le van a, ¿cómo se dice?, imponer embargo, ¿sí?, en sus bienes. Sí. Embargar. Embarcar los bienes, también le van a prohibir la salida del país, no sé, otras medidas, le van a arrestar su cuenta bancaria. Esto es serio, pero en Rusia hay muchos que pueden esconder sus bienes y no reciben los sueldos de la manera oficial, es que no firman contratos oficiales con sus empresas, ¿sí?, donde trabajan, y entonces no se puede encontrar nada de sus bienes, no hay que cobrar, y bueno, el servicio existe, pero depende del caso. Bueno, muy interesante, muchas gracias, doctora. Nuevamente le agradezco a las expositoras. Y bueno, esta era la última de estos seminarios programados de derecho tanto latinoamericano como europeo.
Así que bueno, agradecerles a las expositoras, a los asistentes, y también muy particularmente hoy aquí lo tenemos al doctor Kielmanovich, que junto con la doctora Horwitz, dos referentes aquí del derecho latinoamericano y en el marco de la Universidad de Buenos Aires, han podido y permitido nutrirnos de estas charlas. Así que le dejo entonces la palabra de cierre al doctor Kielmanovich. Bueno, muy buenas tardes. Me voy a tomar la atribución, la libertad de hablar también en nombre de la doctora Horwitz, y quiero expresar mi agradecimiento en nombre de la Facultad de Derecho y en el mío propio a todos los juristas que han a lo largo de este mes de octubre pasado por estas aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, además con el cariño con el que los recibimos a ustedes y demás, ilustrándonos acerca de este tema tan crítico, tan actual del divorcio a la luz de los distintos ordenamientos jurídicos que se han visto aquí. Además lo han hecho con una generosidad que viene a confirmar esas paradojas de la ética a las que se refería Antonio Machado cuando, refiriéndose a la cultura, decía o dijo en un discurso en Valencia en 1937 que solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Ustedes nos han dado aquí, a todos nosotros, una exposición brillante y además nos han permitido en estas épocas, como inicialmente hablaba el doctor Seltzer, nos han permitido en estas épocas tan difíciles, tan complejas para toda la humanidad, saber de que todavía el mundo sigue girando. Seguimos buscando respuestas, seguimos ensayando respuestas y seguimos aportando lo que podemos para el mejoramiento del derecho, que en definitiva no es el mejoramiento de nosotros o de quienes expongamos, es el mejoramiento del justiciable. ¿De qué vale el derecho si no es para colaborar en la resolución de los conflictos? Yo les agradezco enormemente, para mí ha sido un placer, verdaderamente un honor contar con ustedes. Lo voy a rectificar al doctor Seltzer con esto del último seminario. Es la última semana de este seminario, pero no va a ser la última oportunidad en que nos vamos a encontrar. Yo no les voy a decir nuevamente más que gracias y simplemente hasta pronto, y seguramente nos vamos a encontrar con algunos otros temas de tanta riqueza como el que aquí se vio. Nuevamente, un placer, gracias por todo y hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Por favor. Gracias.